Hola a todos mis hermanos, en este día paz y gracia sea con cada uno de ustedes. En esta vitamina de amor del día de hoy quería compartir algo que el Señor puso en mi corazón esta mañana y me llevaba al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 28. En esta historia Pablo acaba de naufragar, Pablo ya iba preso rumbo a Roma y en el barco donde iba con los soldados romanos naufraga después de 14 días de estar a la deriva en medio de una tormenta. Dice que naufragan, pueden llegar a la isla de Malta, logran llegar a esa isla, desembarcan y cuando estaban ahí en la isla haciendo una fogata, dice que a Pablo lo pica una víbora. Entonces el Señor me llevaba esta mañana esta historia y me mostraba dos cosas importantes que podemos aprender de esta historia. Como les decía al principio, Pablo ya iba preso rumbo a Roma. Y se podía decir que, entre comillas, era el final de Pablo. O sea, ya Pablo venía como por finiquitar su ministerio, por así decirlo. Y podríamos decir que ya es el final de Pablo. Pero aún en medio de la tormenta y aún después de que a Pablo lo pica esta víbora, el Señor me enseñaba de que cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún a pesar de las adversidades que podamos vivir, aún a pesar de aquello que podamos estar viviendo, que podamos decir, no, ya no va más, ya aquí se acabó, ya esto no funciona más, aún a pesar de aquello, dice que Dios, aunque tenga un propósito con cada uno de nosotros, ese propósito se cumple. Y Pablo, a pesar de que vivió todas estas adversidades, una tormenta en alta mar, perdidos durante 14 días, que pensaron que iban a naufragar, después lo pica una serpiente y todos pensaron que Pablo iba a morir. Aún a pesar de eso, Dios cumple el propósito de Pablo de ir a Roma. Pablo logra llegar a Roma. A pesar de todas las adversidades que Pablo vivió, se cumplió el propósito de Dios. Era necesario que Pablo fuera a Roma a dar testimonio de Jesús. Y eso nos pasa hoy en la vida de nosotros. Vivimos situaciones, adversidades o dificultades en la vida de nosotros que pensamos que muchas veces Dios nos abandonó, o que ya Dios no tiene propósito con nosotros, o que ya Dios nos desechó, o que Dios nos hizo un lado, o que yo no represento nada para Dios. Muchas veces podemos llegar a sentirnos en ese punto donde no somos importantes para Dios. Pero hoy el Señor te quiere transmitir de que Él no te va a soltar hasta que no cumpla el propósito que hay en tu vida. Aún a pesar de cualquier adversidad que tú puedas vivir, Dios no te va a soltar. Él está ahí aún en medio de esa adversidad y va a llevar a cumplir el propósito que Él dijo que iba a cumplir en tu vida. Y lo segundo que el Señor me mostraba en esta historia, y me la comparaba con el libro de Jonás, es que cuando Pablo es picado por la serpiente y aún después de ese naufragio, Dios lo utiliza a Pablo para hacer milagros de sanidades en la isla de Malta, y todos creen, todos reciben al Señor con gozo y con alegría. Esta adversidad permitió que conocieran al Dios de Pablo. Y lo mismo pasó con la historia de Jonás. Cuando Jonás es echado al mar en medio de la tormenta, dice que el mar se calma instantáneamente y todos aquellos que estaban en el barco, dice que adoraron a Dios, hicieron voto, hicieron pacto, hicieron sacrificio con Dios. Y no conocían al Dios de Jonás, pero vieron el poder y la majestuosidad del Dios de Jonás y se postraron delante de ese Dios. Y lo mismo pasó con Pablo. Vieron que no lo picó la serpiente y no murió. Y todos esperaban, dice la historia en Hechos capítulo 28, que todos esperaban que Pablo muriese. Pero Pablo no murió, no le pasó nada. Al contrario, dice que glorificaron a Dios por esto que estaba pasando. Entonces, mi invitación el día de hoy es que esa situación, esa adversidad que estamos viviendo en nuestra vida, Dios no te va a soltar. Dios no va a abandonarte en medio de esta situación, sino que va a cumplir el propósito que te dijo que iba a cumplir. No te va a soltar. Y lo segundo es que muchas veces esas situaciones que vivimos, en las que pensamos que Dios no está con nosotros, Dios está ahí y está mostrando a todas las personas que están alrededor a cuál es el Dios que tú lo sirves. Y muchos dirán, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo lograste salir de ahí? ¿Cómo superaste esta situación? ¿Y cómo pudiste salir adelante? Y tú dirás, no fui yo. Fue el Dios que está en mí, ese Dios grande y poderoso que está en mí fue el que lo hizo. Entonces todas estas situaciones que muchas veces nosotros vivimos, que creemos que es el final, que no hay más, que creemos que no las vamos a superar, es solamente Dios permitiendo que los demás vean
a cuál es el Dios al que nosotros le servimos, para glorificarlo, para dar testimonio de que Él vive en nosotros. Espero que este mensaje, mi hermano, el día de hoy, así como a mí me construyó, me edificó en mi vida, espero que haga lo mismo en tu vida. Y nunca pienses que Dios te ha abandonado. Siempre Él va a cumplir el propósito que dijo que iba a cumplir en ti. Aún a pesar de la adversidad, Él lo va a hacer. No te va a soltar hasta que ese propósito se cumpla. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.